incluso no solo financiación ajena, sino que tuvimos que avalar con nuestra propia casa para que nos dieran la inversión necesaria para poder montar esa primera tienda. Cerramos sin plan B. Vale. Joder, En ese qué momento valientes. cerramos sin plan B. Veíamos que era el mejor momento de salir para no perder dinero. El emprendedor y el Correcto. autónomo no tiene paro. Entonces, cuando tú decides cesar esa actividad, te quedas con una mano delante y una mano detrás. Me ha gustado siempre mucho la venta y entonces yo, en el momento en el que surgió esta oportunidad, dije, a mí me da igual el que vender, lo que necesito es que me forméis, evidentemente, sobre el producto que voy a tener entre manos, ¿no? Si yo tengo la formación adecuada, me siento con la capacidad de poder vender este producto. Sí que es verdad que entramos, pues eso, con cero egos, con cero conocimiento y pidiendo en todo momento ayuda a los que realmente conocían el sector, ¿no? Y pedimos ayuda desde nuestra propia marca hasta el representante de electrodomésticos, al marmolista, a todos. El éxito es reunirte y rodearte de gente que sepa más que tú. Querer pensar que tú eres el que más sabes de todo es el primer error con el que te encuentras. Papá, aunque sea en un puesto de pipas, pero que sea mío, soy indomable. Muy bien, bienvenida Isabel Calleja. ¿Quién es Isabel y cuál es tu micromundo? Buenas tardes, yo soy estudiante de Administración y Dirección de Empresas, que se llamaba entonces la carrera, la licenciatura. Me incliné por esos estudios porque realmente en ese momento era algo que me podía ayudar a emprender, a tener mi propio negocio, a conocer cómo se formaba una empresa, sin saber muy bien a lo que me iba a dedicar, pero sí adquirir esos conocimientos que me pudieran ayudar independientemente del sector en el que estuviéramos. Empecé trabajando con mi cuñado. Mi cuñado trabajaba para otras personas y yo, que siempre he sido muy inquieta, le animé a que montara su propio negocio y a que tuviera su propia asesoría y no dependiera nunca de un jefe, ¿no? Era siempre un poco mi meta final. Entonces empecé colaborando con él, ayudándole mientras estudiaba y bueno, pues poquito a poco fuimos consiguiendo clientes. La gente fue depositando la confianza en nosotros hasta que llegamos a montar una asesoría. Es verdad que nunca fuimos una asesoría muy grande, pero sí que nos dieron la confianza de llevar luego la gerencia de una empresa de formación. Por lo que mi cuñado se dedicó fundamentalmente a la gerencia de esa empresa, a gestionarla por completo, y yo me encargaba un poco más de llevar el día a día de los clientes de nuestra asesoría. Entonces, bueno, es verdad que era una actividad que me gustaba mucho, pero me gustaba también mucho la relación con el cliente, el trato, la venta, ¿no? Siempre he sido una persona que me ha gustado mucho la rama comercial. Y bueno, pues un día, hablando en una reunión de amigos de qué negocios podrían ser interesantes, apareció el nombre de Imaginarium. Y entonces nos empezamos a interesar por una franquicia como esa. Era una franquicia dedicada a la venta de juguetes. En ese momento puntera totalmente, porque vendían un producto muy didáctico. Y diferente a lo que había hasta ese total. momento. Se buscaba siempre el entretenimiento del niño, pero siempre de una forma didáctica, ¿no? Que no fueran productos bélicos, que no fueran productos dañinos. Y bueno, pues nos interesamos por esa franquicia. Antes de entrar ahí, yo quiero empezar un poquito más atrás. Para ti, ¿un emprendedor nace o se hace? Nace, sin duda alguna. Al final esa inquietud yo creo que la tienes de siempre. Es algo con lo que tú naces, vas creciendo. Es verdad que yo también vengo de una familia de empresarios. Mi padre trabajó para él, siempre fue su finalidad tener su propio comercio y yo creo que eso naces con ello. ¿Y crees que justamente que tu padre haya hecho su emprendimiento ha influido directamente en tu forma de ver la vida laboral? Totalmente. Mi padre, por desgracia, perdió a sus padres de muy niño, se quedó sin madre con 9 meses y sin padre con 14 años. Él es de un pueblo de Valladolid y vino a Madrid a trabajar. En ese momento estuvo trabajando con un tío suyo y bueno, pues le llegaron a ofrecer llevar la gerencia de unas de las tiendas más famosas en ese momento, que eran las camiserías Oxford. Uh-huh. Y sin embargo, mi padre, a esa persona que le ofreció esa gerencia y que depositó esa confianza en él, le dijo que no, que lo que le iba a pedir era que en lugar de ayudarle de esa forma, sí podía ayudarle económicamente para que él pudiera abrir su propio negocio. Uy, qué bueno.
Entonces mi padre abrió su propia tienda de alimentación, que era su sueño, era de lo que él se venía dedicando desde niño, porque su tío cuando le trajo a Madrid le metió a trabajar en su comercio. Entonces le pidió esa ayuda económica para poder él empezar. Entonces mi padre toda la vida ha trabajado muchísimo, muchísimas horas, le ha dedicado en cuerpo y alma, pero ha sido siempre para él, cosa que parece que siempre es un poco más satisfactorio, ¿no? Te importa menos dedicarle tantas horas a esa actividad laboral que se las estás quitando de tu familia, incluso a veces de tu ocio personal, pero estás viendo cómo tus horas de trabajo realmente están mereciendo la pena y estás consiguiendo crear algo en lo que siempre has soñado, ¿no? Voy, yo por eso, ¿ves? No, nunca he sido, y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que nace un emprendedor. Yo no. O sea, yo no quiero estar preocupado las 24 horas del día. Es verdad que es una responsabilidad. Al final, cuando eres emprendedor y cuando trabajas para ti, siempre se ha dicho, la gente desde fuera ve la parte bonita, ¿no? De ese día que puedes cogértelo libre porque no dependes de nadie ni tienes que justificar. Pero tampoco tienes un horario. Estás en la cama y estás trabajando y estás desayunando y estás... Exacto, nunca se te cae el lápiz. No, o sea, al final siempre tienes algo que hacer, claro, ¿no? Y porque es tuyo, claro. Te acuestas, yo me acuerdo también cuando era niña que mi padre los domingos por la tarde empezaba ya a pensar en sus preocupaciones y en las cosas del día siguiente. Y yo siempre le decía lo mismo, ¿no? Le decía, papá, pero si es domingo, o sea, disfruta del fin de semana y mañana te preocuparás de lo que viene, ¿no? Y me decía, no puedo, a partir del domingo, las 5 de la tarde ya empiezan mis preocupaciones, ¿no? Y te das cuenta como años después empiezas a sentir esa misma sensación. Sí. Yo ya llega el domingo por la tarde y ya no disfruto como he disfrutado el sábado por la mañana, sino que ya empiezo a pensar en todas esas cosas que dejé pendientes y que tengo el lunes que hacer, ¿no? Y se habla mucho de la soledad del emprendimiento, ¿no? ¿Qué podrías decir de eso? Total. Emprender es difícil y sobre todo porque yo creo que siempre se tiende a pensar el empresario no es como el afortunado y resulta que el empresario se encuentra con muchísimos miedos, con muchísimos desconocimientos y además con muchísima ayuda, porque normalmente emprender no depende de uno solo, sino depende de que puedas conseguir un buen equipo y de que puedas tener un apoyo. Entonces, es fundamental. Entonces, al final, bueno, en mi caso emprendí con mi marido, por lo tanto, es verdad que tener a una persona de esa confianza a tu lado ayuda mucho, ¿no? El compartir las preocupaciones, el compartir esos buenos y malos momentos con alguien de tu confianza que sabes que va a remar a la vez que tú, ¿no? Que tiene el mismo interés porque la cosa funcione. Es súper importante. ¿Y emprender con tu marido, con tu familia, en qué momento desconectas? Porque ya no tienes que desconectar tú, tenéis que desconectar los dos. Exacto. Os diría que en pocos. Hay veces que se consigue más y hay veces que se consigue menos, ¿eh? Hay veces que sin querer te llevas los problemas a casa. Y al final también es veces que parece mentira que aunque trabajes juntos, como cada uno se dedica a una parte de la actividad, pues hay veces que incluso en el trabajo no hemos tenido tiempo de comentar ciertas cosas. Entonces, sin querer, llegas a casa y las comentas, ¿no? Bueno, yo depende un poco del estado anímico con el que me encuentre, soy capaz de continuar la jornada laboral en casa y hay otras veces que me pongo un poco más tajante y digo, son las 9 de la noche, es nuestro tiempo de ocio, mañana a las 10 de la mañana seguimos. Claro. ¿Y en qué momento empezó la Isabel emprendedora a encontrarse con ese mundo del emprendimiento real? Bueno, pues en ese momento empezamos, como te digo, con la asesoría, pero es verdad que ahí el peso gordo lo llevaba mi cuñado, yo dependía de él. Y ya cuando, bueno, pues se nos ocurre este tema de la franquicia, de los juguetes, es verdad que mis sobrinos eran pequeños, por lo tanto yo en ese momento era usuaria de Imaginarium. Vale. Entonces conocía muy bien el producto, a mis sobrinos les encantaba, visitaba sus tiendas y empiezo a interesarme, bueno, pues por esa franquicia y bueno, pues nos encontramos en un momento en el que es verdad que había muchísimas tiendas de Imaginarium y nos proponen un reto y es que solo había una tienda en un centro comercial en el cual había habido hacía muchos años un Imaginarium, pero bueno, pues tuvieron desavenencias con la dirección del centro y querían volver a entrar. Entonces en ese momento me dicen, si consigues un local en Parque Corredor, la franquicia es tuya. Y Isabel tiene una cosa, y es que aparte de emprendedora es muy cabezota y muy tozuda. Y como se proponga algo, no para hasta que lo consigue. Qué bueno. Entonces empecé a hacer todas las llamadas, negociaciones, todo lo que pude, hasta que efectivamente conseguimos un local en Parque Corredor. Y nos concedieron la franquicia de Imaginarium.
En ese momento, con que te concediera una franquicia era súper difícil porque había muchísima gente interesada en ello. En ese momento fuimos incluso los franquiciados más jóvenes de España. En ese momento yo tenía tan solo 27 años cuando empezamos con la actividad. Y bueno, pues empezamos con una actividad muy ilusionados. Trabajábamos en ese momento juntos. Yo dedicaba unas horas a la asesoría y las otras horas a la tienda, pero fundamentalmente la llevaba mi marido. ¿Y dónde recibes el apoyo económico para poder...? Financiación ajena. Vale. En ese momento, fundamentalmente, financiación ajena. De hecho, bueno, pues tuvimos que pedir incluso no solo financiación ajena, sino que tuvimos que avalar con nuestra propia casa para que nos dieran la inversión necesaria para poder montar esa primera tienda. Vale, y ¿cuál es la sensación al abrir esa primera tienda? Es una sensación buenísima, ¿no? De un logro conseguido. O sea, al final es un éxito personal. O sea, somos los franquiciados más jóvenes de toda España. Han confiado en nosotros, ¿no? O sea, de hecho, en ese momento incluso muchos franquiciados con mucha antigüedad en la marca se sorprendían de que nosotros llegáramos a ese mundo y en un centro comercial de tantísima referencia y tan deseado por muchos como era Parque Corredor. ¿Cómo fue esa experiencia de Imaginarium? Pues fue una experiencia durante los primeros años muy buena. Vendíamos un producto que la gente deseaba, era súper buscado. Llegamos a tener momentos en la tienda en las que no nos veíamos las caras de la gente que había. O sea, era impresionante, ¿no? Qué bueno. Era brutal. O sea, de hecho, bueno, pues de estar en temporada, en campaña alta, en Navidad y no encontrarnos dentro de la tienda de la gente que había, ¿no? Hicimos, bueno, pues además tickets récord, porque trabajamos un ticket medio, que os estoy hablando de que el ticket medio de un negocio de esas características son 15 euros. O sea, llegar a hacer una buena caja es a base de vender y vender y vender y vender muchísimo. Y bueno, pues hicimos incluso récords de ventas en aquellos momentos. O sea, la verdad es que fue una experiencia súper gratificante y de hecho tanto lo fue que cuando en Alcalá de Henares se construyó el nuevo centro comercial Alcalá Magna, decidimos abrir con otra tienda. Y animarse a duplicar. A duplicar, lo cual es verdad que es difícil porque al final la persona que fundamentalmente llevaba en ese momento la actividad era mi marido, yo me encargaba un poco más de las cuentas y de hacer bueno, pues esa labor de apoyo de cuando hacía falta personal, ser yo quien estuviera ahí. Entonces, bueno, pues en ese momento tuvimos un poco que diversificarnos, el encargarse más de la tienda de Alcalá, yo de la tienda de Torrejón. Lo que pasa es que es verdad que eso fue durante poco más de 2 años. Porque, bueno, pues llega un momento en el que de repente el centro comercial de Parque Corredor, al final viendo las ventas que llevábamos, viendo que en ese momento era un producto, bueno, pues muy demandado, deciden querer subirnos la renta de alquiler, de forma que, bueno, pues que la actividad ya se convertía en inviable. Y eso lo pueden hacer tranquilamente. Sí, terminaba nuestro contrato y tú firmas un contrato por 5 años y a los 5 años firmas una renovación de alquiler. ¿Pero y qué prefieren? ¿Que se vaya a una tienda que factura muy bien a que venga otra que no se sabe? Sí, al final ellos... Sí, pero al final al otro le puede ir peor. Bueno, mientras paguen el alquiler, como si... No, bueno, pero el hecho de que le vaya peor no van a... Pues otro. Sí, pero tú firmas un obligado cumplimiento. Entonces, normalmente los centros comerciales te piden un contrato de alquiler con un obligado cumplimiento de 5 años. Por lo tanto, si tú abandonas antes de los 5 años, has de pagar la renta completa. Déjame preguntarte eso, porque para poder entenderlo, cuando tú dices obligado cumplimiento, lo que te hacen los centros comerciales o demás, te dicen, ok, perfecto. Te dicen, ¿tú cuánto vas a facturar, no? No, al principio no. Tienes 2 opciones de que te alquilen. Te pueden alquilar por una renta fija que llaman o por una renta variable, que va a depender de, en función de tu facturación, un porcentaje de renta. Entonces, ese fue nuestro problema. Nosotros entramos con renta fija y a los 5 años, cuando vieron que nuestra cuenta de resultados había subido, a la hora de negociar la renovación del contrato de alquiler nos querían pasar a renta variable. Claro, en la renta variable tú le dices, yo voy a facturar 1.000, ¿no? Creo que funciona así. Tienes que entregar tu facturación directamente. Vale, eso te es lo que te obligan iba a entregar tu facturación. ¿Y ellos cómo saben lo que has facturado? Claro, no, sí, tienes que entregar tu facturación, si no me equivoco, y luego ellos tú
prevés una facturación y en base a eso le dices, te comprometes a un mínimo. Exacto, ellos te marcan un mínimo Pero siempre. el problema es si no lo puedes hacer, o sea, si tu facturación no es lo que tú esperabas, tú tienes que mantener ese mínimo. Sí, claro. Claro, tú tienes un mínimo de contrato de alquiler. Claro. Y pasando de un número de facturación, a partir de ahí ya entras en renta variable. Ah, vale. Entonces nosotros entrábamos en renta variable Ujú. directamente y estábamos hablando de unos porcentajes de alquiler altísimos. Claro. O sea, estábamos hablando de casi un 5%. Los márgenes con los que se trabaja en la franquicia son muy reducidos. O sea, entonces llegó un momento en el que nos planteábamos que estábamos trabajando para el centro comercial Sí, y para la franquicia. claro. Y simplemente, pues consiguiendo un autoempleo, pero dedicándole muchísimas horas Claro. y, sin embargo, llevando el riesgo completo que tiene una inversión de esas características, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues en ese momento decidimos no continuar con Parque Corredor. Espera. ¿Cuándo es el momento en el que tú dices, o ustedes dicen, listo, hasta acá llegamos? A los 5 años, cuando llega la renovación del contrato. Y no llegamos a un acuerdo con el centro comercial y entonces tenemos que tomar la decisión de o pasar por el halo con las condiciones que ellos nos piden, es decir, trabajar para ellos, o dejarlo. Vale. Sí, Pero hay... es un negocio poner un centro comercial. No, pero Vamos a poner aquí todos un hacen centro- lo mismo. Todos, Pues hay o que sea, poner un todo centro lo... comercial. Todo. Vamos a poner un centro comercial después del chat. Pero, claro, y tú como emprendedora, ¿cómo te sientes ante esas situaciones? Bueno, la verdad es que en ese momento te sientes muy frustrada, pero era un momento en el que todavía la marca funcionaba bien. Sí que es verdad que las ventas habían reducido porque un par de años antes justo abrió otro centro comercial que era Plenilunio, que cuando nosotros empezamos no existía. El centro comercial Parque Corredor también es verdad que empieza a bajar en afluencias, porque al abrir Plenilunio, un centro comercial nuevo, muchas más marcas, bueno, pues Parque Corredor empieza un poquito a decaer. Entonces, en ese momento tenemos que tomar la decisión de decir, las ventas ya no están siendo las mismas, corremos el riesgo de que con esta renta el negocio deje de ser rentable y entonces, antes de meternos en otros 5 años de obligado cumplimiento, decidimos salir. Hay un punto ahí que un emprendedor, yo creo que eso es difícil, ¿no? Cuando el emprendedor dice, basta porque me voy a cuidar. Porque al final el emprendedor es una persona ilusionada, soñadora, Total. voladora, y cree que mañana va a estar mejor que hoy. Le cuesta ver muchas veces la realidad que se va acercando. Es difícil prever con ese carácter, ¿no? Depende. Yo creo que ahí, en ese aspecto, fíjate, ahí yo he sido siempre un poco más la parte fría del emprendimiento. Eso voy a decir que si Porque eres si- romántico, llevaba las cuentas, claro. porque llevaba las cuentas. Porque he sido la que he llevado los números, ¿no? Entonces, los números hablan por sí solos. Entonces, bueno, es verdad que Pedro, que es mi marido, era un poco la parte más nostálgica, ¿no? De cómo vamos a cerrar esto, Claro. pero al final es lo que te digo, los números hablan por sí solos. Claro. Entonces, no puedes dejarte caer, ¿no? La Vale. nostalgia no te puede dejar caer. Ok, a ti, porque tienes esa parte de ración. Pero ¿cómo, al compartir con tu marido ese emprendimiento, cómo trasladas eso y ese convencimiento? Bueno, al final yo creo que ahí en ese aspecto, por un lado, como te digo, o sea, yo soy muy radical y cuando digo hasta aquí hemos llegado. Es verdad que en ese momento tampoco le fue a él tan difícil porque seguíamos manteniendo la tienda de Alcalá. Entonces es como, bueno, hemos cerrado esta etapa, pero seguimos teniendo otra Vale. y las cosas pueden seguir funcionando, ¿no? Entonces seguíamos teniendo Imaginarium, él seguía teniendo su estabilidad laboral porque él seguía teniendo su puesto de trabajo. La tienda de Alcalá en ese momento estaba funcionando, entonces dices, bueno, vale, hay que contar con que la cuenta de resultados se va a reducir, también los gastos, evidentemente, entonces, bueno, pues vamos a continuar con esto, con la tienda de Alcalá de Henares, y vamos a ver cómo la marca evoluciona y cómo se van desarrollando todos los acontecimientos. Vale, y a partir de ahí, ¿qué quedaron con esa tienda? Pues a partir de ahí nos quedamos con la tienda de Alcalá de Henares hasta que hicimos 12 años cuando decidimos cerrar también. Ese cierre sí que fue mucho más difícil, ¿vale? Yo en ese momento estaba ya bastante desvinculada de lo que es la gestión diaria de Imaginarium porque a nivel laboral, por el otro lado de la asesoría, habíamos crecido. Entonces yo estaba más dedicada al mundo de la asesoría e incluso a llevar la gerencia de una empresa de evaluación que iba ligada a la empresa de formación que dirigía mi cuñado.
Y era Pedro el que llevaba la tienda de Imaginarium, pero ahí es verdad que ahí empieza a haber un problema mayor y ya no es el centro comercial, sino que es la marca. La marca empieza a hacer un cambio de estrategia, a hacer un cambio de producto y bueno, pues vas viendo que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? O sea, tú vas viendo que la tendencia no es la misma, que la afluencia de público no es la misma, incluso que la demanda de la gente no va siendo 100% con lo que Imaginarium está ofreciendo en ese momento. Entonces llega un momento en el que tú ves que ahí ya lo que empieza a peligrar ya no es tu cuenta de resultados, sino es tu inversión, Claro. que es muchísimo peor. O sea, ya no es cuestión de que la empresa deje de tener beneficios, ¿no? Sino que es que podemos empezar a tener pérdidas y a entrar en un círculo vicioso en el cual ya sí que es mucho más difícil de salir, ¿no? Porque siempre te queda la cosa de si aguanto un poquito más, a lo mejor esto mejora, ¿no? Ya. Correcto. Ese es el carácter emprendedor. Entonces, pero sin embargo ahí es donde vuelvo a entrar yo y bueno, pues a lo mejor esa parte racional de los números, ¿no? De ese conocimiento de realmente cómo está evolucionando nuestra cuenta de resultados, de estar viendo que la tienda ya no daba lo que tenía que dar y que, bueno, pues que ves que además la marca, empiezas a estudiar mucho, a ver un poco cómo va evolucionando la marca a nivel ya no solo nacional, sino a nivel mundial. Empiezas a ver que ya no es cosa tuya, porque muchas veces siempre tiendes a echarte la culpa tú, ¿no? De qué estamos haciendo mal para que esto, algo que funcionaba muy bien, deje de funcionar, ¿no? Entonces, en principio, entonas el mea culpa, ¿no? Esto es algo no estamos haciendo bien. Pero bueno, pues ya tienes que empezar un poco a investigar la firma, a investigar el resto de franquiciados. Eso te iba a Empezamos preguntar. a hablar con compañeros del sector, a ver si la tendencia estaba siendo la misma, a ver si todos estábamos notando ese decrecimiento en las ventas. Y llega el momento de tomar una decisión difícil y es salir. Y en ese momento es difícil porque sí que es verdad que yo continuaba, como os digo, con la asesoría, pero Pedro se quedaba sin trabajo, ¿no? Entonces, después de 12 años dedicado a una actividad laboral en el cual ya, bueno, pues él empezó con 29 años en Imaginarium, pues ya empiezas a tener 41, ya te empiezas a encontrar a lo mejor un poco mayor. Y además en ese momento, pues la actitud más de hombre, ¿no? En la que yo creo que siempre os cuesta más, parece que quedaros sin trabajo que a la mujer. Parece que a la mujer lo tenemos más asumido, pero parece que al hombre siempre le cuesta más, ¿no? Entonces llega esa decisión de decir, ¿continuamos para seguir teniendo un autoempleo o lo dejamos y buscamos otra cosa? Hay que seguir emprendiendo, ¿no? O sea, lo bonito de esto es decir, esto no ha terminado siendo nuestra actividad final, no ha terminado funcionando, pero no pasa nada, hay que empezar de cero. Hay que buscar otra cosa que nos entusiasme, que nos llene y que consiga darnos lo que estamos buscando. Y en ese momento, qué importante es el estar juntos, unidos, dos emprendedores, pareja. Siempre, o sea, a ver, al final el estar unidos es importante siempre, ¿no? O sea, durante un emprendimiento en pareja o en familia pasas por muchos momentos muy buenos, pero pasas por muchos momentos muy difíciles, ¿no? Y además, en cualquier otra situación, cuando una persona tiene una discusión a nivel familiar, va a su trabajo y se olvida. En este caso, tú tienes una discusión a nivel familiar. Y viceversa, ¿eh? O en el trabajo, hables, ¿no? No me hables, le dices Claro, en el entonces, trabajo. y te la llevas al trabajo y la del trabajo te la llevas a casa, Claro. ¿no? Entonces, es difícil. Entonces, bueno, pues en este momento empiezan esos miedos de también la nómina que entraba en casa deja de entrar porque dejamos de tener una actividad comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a buscar otro sector. ¿Pero cierras sin plan B o cierras...? Cerramos sin plan B. Vale. En ese qué momento valientes. cerramos sin plan B. Bueno, O sea, porque tú veías que la cosa iba, que había que parar. exacto. Veíamos que era el mejor momento de salir para no perder dinero. O sea, ¿Tú crees que esa es la parte más difícil del emprendedor? El saber cuándo parar. El ¿no? saber cuándo parar. bueno, yo creo que una de las partes más difíciles no solo es saber parar, sino es el saber levantarte cuando te caes, ¿no? Es el volver a empezar. O sea, el tener esa energía de continuar. Claro, pero yo creo, es una opinión, que el emprendedor de por sí ya está acostumbrado a caerse, levantarse. No, creo yo. Sí, sí. Pero Tienes que contar con ello. Claro, pero el decir me caigo y ¿ahora qué hago? El ahora que hago me voy al paro, eso no existe en la mentalidad de un emprendedor. No solo no existe en la mentalidad del emprendedor, sino que es que no existe. El emprendedor y el Correcto. autónomo no tiene paro. Entonces, cuando tú decides cesar esa actividad, te quedas con una mano delante y una mano detrás. Claro. Entonces,
Por eso te digo que ahí es verdad que era un momento difícil, pero bueno, yo en ese momento mantenía mi trabajo en la asesoría y además, bueno, pues habíamos crecido, nos estaba yendo en ese momento bastante bien. Entonces, bueno, planteo una situación de tranquilidad, de esto tenemos que dejarlo, o sea, tenemos que dejarlo porque al final no solo se va a llevar este trabajo, sino que se va a llevar el mío, porque al final el ahorro que podamos tener se lo va a acabar llevando la actividad, ¿no? Entonces, es el momento de parar, o sea, no había alternativa. Es verdad que es difícil porque fue una decisión además de repente tajante, ¿no? O sea, nos planteamos todos los escenarios hasta que de repente dijimos, no, se acabó, este es el final, ¿no? Y lo hicimos sin plan B. Entonces, esa es la parte más difícil. O sea, no es de decir, bueno, cierro aquí, pero estoy con la ilusión de buscar o de que sé por dónde quiero tirar, ¿no? Crear un nuevo emprendimiento, ¿no? Exacto. En ese momento no. En ese momento cerramos completamente sin plan B y empezamos a buscar a qué dedicarnos. Empezamos a buscar por dónde empezar. Después de Imaginarium y esta fase de dolor, digamos, aparece Santos Baguada, ¿no? ¿Cómo aparece Santos Baguada y qué es? Bueno, después de esta fase de dolor cerramos Imaginarium y empezamos a, bueno, pues a buscar otro negocio en el que emprender, ¿no? Y bueno, pues ya además también con las cosas muy claras, ¿no? Cuando ya vienes del mundo de la franquicia, ya has visto cómo funciona esto, lo difícil que es poder obtener un buen resultado y ganar dinero en una franquicia, ¿no? Porque al final tienes al franquiciado que muchas veces no te entienden como un socio más, sino que te tratan como un empleado suyo, ¿no? Y luego tienes a ese centro comercial que te está estrujando por el otro lado. Entonces, bueno, pues después de toda esa experiencia con el mundo de la franquicia, teníamos claro que queríamos seguir emprendiendo, pero franquiciano. Queríamos buscar otro modelo de negocio, ¿no? Entonces, ver qué actividad. Y bueno, pues empezamos a interesarnos un poco por cosas diversas, ¿no? O sea, porque al final es verdad que aquí vuelve a entrar un poco mi parte racional y realmente lo que busco es un negocio en el que podamos estar a gusto, en el que nos dediquemos a algo que realmente nos identifique y nos guste. Y sobre todo algo súper importante, ¿no? Y es que con las tiendas de Imaginarium a mí una de las cosas que me pesaba mucho durante el tiempo es que veía que era un negocio que tenía que tener una durabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no me veía ni a mí ni a mi marido con 65 años vendiendo juguetes, ¿no? Claro, cuando empezaste tenías tus sobrinos, que tú eras, como has dicho, eras usuaria o compradora de... Pero además era joven, ¿no? Entonces empatizaba mucho con esas madres primerizas que vienen a comprar un juguete. Pero es verdad que durante esa etapa era algo que yo hablaba muchas veces con Pedro y decía, pero ¿y nosotros cuando tengamos 60 años, qué papel vamos a jugar dentro de esta empresa, ¿no? O sea, ¿tú te ves con 60 años envolviendo juguetes para los niños pequeños? Entonces, era una actividad que yo veía que efectivamente tenía que tener una duración en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí había algo que nos gustaba de siempre y era el mundo de la decoración, ¿no? Incluso Pedro fue un estudiante de arquitectura frustrado, él quiso dedicarse a la arquitectura pero nunca lo hizo, pero siempre estuvo muy interesado en ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dio por pensar en el mundo de las cocinas. Todo surge porque una conocida que se encargaba de la supervisión de las tiendas de Imaginarium, bueno, pues la contratan para la supervisión de una tienda de cocinas, ¿no? De una firma de cocinas. Y bueno, pues nos habla como que pueda ser un buen negocio. O sea, no en sí del producto que vende, sino, bueno, pues un poco más pensando en lo que es la rentabilidad, ¿no? Lo que es pensando en los números en sí. Y bueno, pues nos empezamos a interesar por ese mundo. Empezamos mirando distintas firmas. Primero nos inclinamos por una. Las negociaciones no llegaron a buen puerto porque al final resultó ser lo mismo, no era una franquicia, por lo tanto al final era el mismo perro con collar distinto, las mismas exigencias pero con muy poca ayuda, hasta que de repente aparece un producto como es Santos y nos interesamos por lo que son las cocinas Santos. Solicitamos una entrevista con el que era el delegado comercial en el momento y le planteamos pues el interés por nuestra parte de abrir una tienda de cocinas. Y bueno, pues en ese momento se genera una situación bastante compleja, ¿no? y graciosa si cabe, porque nosotros teníamos cero conocimiento en cocinas. Claro, o sea, es que yo ya me estaba quedando loco, o sea,
pues cocinas. Es como si yo digo ahora, voy a vender zapatos. Sí, globo aerostático. Ese es el carácter emprendedor que se nace con ellos. Exacto. O sea, ya no solo en este caso creo que el carácter emprendedor, sino el carácter comercial, ¿no? A mí me ha gustado la venta, siempre he sido muy buena vendedora. Bueno, está bien que yo lo diga, pero me ha encantado vender. Pero en la realidad... Sí, me ha gustado siempre mucho la venta y entonces yo en el momento en el que surgió esta oportunidad dije, a mí me da igual el que vender, lo que necesito es que me forméis evidentemente sobre el producto que voy a tener entre manos, ¿no? Si yo tengo la formación adecuada, me siento con la capacidad de poder vender este producto. Y bueno, pues empezamos a tener negociaciones con el delegado comercial y en ese momento lo que más les gusta de nuestro perfil, éramos un perfil atípico, ¿no? Porque todo el mundo que hasta ese momento que abría una tienda de cocinas, pues era gente que venía del sector, ¿no? Claro. O del sector del electrodoméstico, o habían heredado el negocio, o el padre se dedicaba a ello, y de repente aparecemos nosotros dos, aparecen Pedro e Isabel. Que vendían juguetes. Que vendían juguetes, que no habíamos estudiado nada que tenga que ver con el sector, al contrario, ¿no? Una carrera de números, y se interesan por este producto, pero sin embargo al delegado comercial en este momento lo que más le interesa de nosotros precisamente es esa rama comercial y empresarial que él notaba que muchos de sus distribuidores carecían, ¿no? Claro. O sea, les pasaba lo contrario, conocían muy bien el producto, conocían muy bien el mueble, pero el proceso, pero el venderlo... pero no conocían los números, ¿no? Claro. Entonces, él se encontraba en muchas reuniones con distribuidores de la firma en los que él preguntaba ciertos datos, ¿no? Pues de tasas de aceptación, de rentabilidades del producto, que no eran capaces de decirle, ¿no? A lo mejor le decían, no, este mes ha ido muy bien, hemos vendido mucho, pero ¿y con qué margen habéis vendido? Y no sabían decírselo, y sin embargo conocían muy bien el mueble. Y en este caso entramos nosotros, que éramos un perfil completamente atípico, era todo lo contrario, ¿no? Yo en esa reunión, cuando me siento con él, no le pregunto nada del mueble porque no lo conozco, entonces le digo, el mueble me lo tenéis que enseñar, pero sin embargo nuestras preguntas eran qué tasa de aceptación tiene este producto, con qué márgenes se trabajan, en cuánto tiempo se recupera la inversión. Hablasteis el mismo idioma que... Exacto, ¿no? Claro. Entonces le hicimos preguntas que en ese momento yo creo que fueron música celestial para sus Claro, oídos, claro. ¿no? O sea, es decir, jolín, es un perfil que está buscando lo que necesitamos Claro. y pensaron que en ese momento nos podían formar sobre su producto, porque entendieron que era más fácil formarnos en el producto que enseñarnos a llevar una empresa, ¿no? Entonces nosotros les ofrecimos, por un lado, nuestro conocimiento en retail, después de 12 años con comercios y en centros comerciales, que es lo más difícil del mundo, por los horarios, por la exigencia, por todo. Y bueno, pues nuestro conocimiento a nivel empresarial, ¿no? A nivel de números. Entonces, plantearon esto, el delegado comercial lo planteó en este caso con el director general de la firma. Nos quiso hacer una entrevista personal, quiso conocernos personalmente y bueno, pues entiendo que lógicamente interesarse por realmente nuestros conocimientos y cuáles eran nuestras intenciones, ¿no? Y entonces nosotros le dijimos, yo recuerdo perfectamente esa reunión en la que le dijimos, queremos hacer algo distinto de lo que hay hasta ahora, ¿no? Queremos ser un Santos referencia en Madrid, queremos que se nos identifique como la marca que representamos. En ese momento había muchas tiendas que vendían productos Santos, pero cada una se llamaba de una forma. Eran estudios de interiorismo, ¿no? Y se llamaban por el nombre de su estudio. Y nosotros en esa reunión llegamos diciéndoles, no, nosotros queremos ser Santos, queremos vender vuestro producto y queremos que se nos conozca como el producto que vendemos, ¿no? Y queremos hacer algo distinto de lo que venís haciendo hasta ahora. Y bueno, pues detrás de muchas reuniones, de búsquedas incesables de locales, porque Santos también había muchísimos estudios en Madrid, por lo tanto también aquí había que buscar una localización en la cual no invadiéramos a ningún otro distribuidor, porque es verdad que eso es algo que la marca protegía mucho. ¿Y tú cuando estabas en esa reunión, qué era lo diferente que proponías? Lo diferente que proponía era nuestro conocimiento, ¿no? Nuestro saber hacer, el querer ir y remar a la vez que la marca, o sea, el querer no trabajar para ellos, sino trabajar con ellos. O sea, el ofrecerles al final que cuanto más venda yo, más venden ellos. Y que cuanto mejor lo haga yo, mejor representación de su marca tienen, ¿no? Porque al final en una marca como Santos
los distribuidores jugamos un papel muy importante, ¿no? Porque Santos no vende nada directamente desde fábrica, todo se vende a través de un distribuidor. Por lo tanto, cuanto mejor sea el distribuidor y mejores números tenga, mejor le va a ir a la marca, ¿no? Entonces, nosotros ahí ofrecimos eso, bueno, pues con mucha humildad, les dijimos nuestro desconocimiento total en el producto. Sí que es verdad que entramos, pues eso, con cero egos, con cero conocimiento y pidiendo en todo momento ayuda a los que realmente conocían el sector, ¿no? Y pedimos ayuda desde nuestra propia marca hasta el representante de electrodomésticos, al marmolista, a todos, o sea, a todos les pedimos bueno, pues que nos enseñaran y que nos dijeran cuál era la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Para desde el primer momento aprender a hacerlo bien, ¿no? Y no entrar con esos vicios adquiridos o esos egos de yo sé todo y vengo imponiendo. Nosotros todo lo contrario, entramos diciendo no sabemos nada, enseñárnoslo todo. Y estamos aquí como un libro abierto, dispuestos a aprender absolutamente todo para poder hacer las cosas cuanto mejor y cada día ir creciendo y poder ir posicionándonos, ¿no? Y que se nos conozca. Una cosa que a mí me llama la atención es justamente eso. Primero, cuando un emprendedor quiere emprender, emprende sobre lo que sabe, ¿no? Cuando un emprendedor tiene varios errores, por decirlo de alguna manera, o varios aprendizajes, por decirlo, no se centra en que aprendió una forma de trabajar o una forma de ver las cosas de la manera empresarial, por decirte. Entonces, sí que se puede emprender sin conocimiento en lo que vas a hacer, pero aplicando esa experiencia de esa operativa, esa gestión, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que al final una de las cosas más importantes dentro de cualquier empresa son los datos, ¿no? Al final, los números, no solo los económicos, los datos son los que te dan toda la información de tu negocio. Entonces, al final, en este caso, saber llevar esos datos, saber tener ese control, te ayuda a tener la gestión del negocio controlada. Luego, en qué estás emprendiendo, evidentemente hay negocios en los que yo creo que jamás podríamos emprender porque realmente requieren de una profesionalidad o de un conocimiento que no tenemos, ¿no? Pero en este caso sí que creíamos que era un conocimiento que nos podían dar y que nos encontrábamos con ganas de poderlo aprender, ¿no? Y de hecho, los profesionales y los que conocían el mueble nos dijeron, eso no me preocupa. O sea, creo que tenéis lo más importante, que es esa carencia profesional que vemos en el sector a nivel empresarial, y lo otro os lo podemos enseñar, ¿no? Entonces, fue una confianza mutua, tanto por parte de Santos hacia nosotros como nuestra hacia Santos, ¿no? Porque estábamos poniendo también en sus manos todos nuestros ahorros y una inversión económica importante a un producto que desconocíamos completamente, ¿no? O sea, estábamos, pues echando un hordago al sol. ¿Y qué crees que es lo más importante o qué es más fácil? ¿Aprender sobre la gestión o esa visión empresarial? Perdón, lo voy a reformular. O sea, ¿qué crees que es más fácil? Que un emprendedor se transforme dentro de un sector, se transforme en eso, o sea, en un gestor que luego puede gestionar cualquier tipo de negocio, ¿no? O una persona que gestiona cualquier tipo de negocio, meterse en el emprendimiento en cualquiera sin conocimiento. Yo creo que es más fácil tener el conocimiento, o sea, más sencillo emprender teniendo el conocimiento empresarial que no del sector al que te diriges, ¿vale? A ver, también aquí es verdad que hay que contar con que cuando no conoces el producto, primero necesitas de ayuda, necesitas de formación y luego necesitas de algo también fundamental y de lo cual yo estoy tremendamente agradecida y es del equipo con el que contamos. O sea, también contamos con un equipo de grandísimos profesionales que están andando y empezaron andando con nosotros en esta aventura. O sea, también eso es súper importante porque cuando entras sin conocer nada, por mucha formación que te des o te apoyas un poco en la gente que tiene el conocimiento o y con mucho conocimiento empresarial que tengas, te puedes caer. O sea, ¿Y para ti has contratado conocimiento? He contratado conocimiento. ¿Dónde está el éxito, en tu opinión, de una empresa?
de una compañía? El éxito de una compañía, creo que el éxito de una compañía está en las personas. Bien, fundamental. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que es el éxito rotundo. O sea, al final, de hecho, nosotros siempre lo decimos porque al final nosotros vendemos un producto que lo venden otros 14 estudios en Madrid, ¿no? Y cuando un cliente te llama y te pregunta por qué Santos Baguada, nosotros siempre decimos que lo que fundamentalmente nos diferencia es el equipo humano. O sea, al final el producto que vendemos es el mismo, Claro. Trabaja sobre un abanico de precio que te viene derivado de la fábrica, pero la diferencia está en las personas que componen el equipo, ¿no? Y creo que aquí hemos sido capaces de hacer muy buen tándem entre lo que es la parte de gerencia y lo que es la parte de nuestro equipo colaborativo, en el cual tenemos, por un lado, el conocimiento del producto que necesitábamos, que lo traían ellos. Nosotros les aportamos el conocimiento de gestión y el hacer equipo con las personas. O sea, al final, pues compartimos muchísimas horas. Nosotros nunca hemos sido unos emprendedores o gerentes en los que nos hayamos posicionado en una situación distinta del trabajador, sino que hemos considerado que es una familia. Pasamos muchísimas horas juntos y les hemos hecho partícipes absolutamente de todas y cada una de las decisiones difíciles que ha habido que tomar dentro de la empresa. Hemos hecho partícipes al equipo para que, bueno, pues nos dieran su opinión, su conocimiento y bueno, fuera una decisión en conjunto, ¿no? Es que es así. No impuesta, sino consensuada. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es lo que creo que falta en muchas empresas, que podría ir mucho mejor si hubiese mejor o mayor equipo, mayor comunicación. Totalmente de acuerdo. Las empresas quieren que la gente esté implicada, pero no les dan nada a cambio. O sea, Claro, no hacen equipo. Esa implicación requiere de hacer equipo. O sea, yo creo que aquí ha sido fundamental el que nosotros nunca nos hemos posicionado como jefes, sino que nos hemos posicionado como compañeros. Es verdad que, lógicamente, tenemos la responsabilidad, bueno, pues de una toma de decisiones, ¿no? O sea, cuando hay que tomar una decisión difícil, evidentemente esa decisión recae sobre mí, no recae sobre nadie, ¿no? O sea, cuando hay que, bueno, pues tener que resolver alguna incidencia que se haya podido generar con un cliente, pues al final esa decisión recae sobre mí. Pero, sin embargo, para todo lo demás siempre hemos trabajado en equipo. ¿Y tú crees que eso es por tu carácter emprendedor? O sea, a lo que me refiero, cuando tú nos estabas hablando de eso, tú hablabas, pero sí, es verdad, es tu emprendimiento, es tu corazoncito, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo digo, ¿y si se contrata una persona para llevar esa dirección? Igual es más difícil que haga equipo. Que creo que eso puede ser lo que pase en las empresas, que igualmente el propio egoísmo de la gente o el propio, ¿no? Bueno, yo creo que aquí ha sido fundamental el hecho de saber que nosotros necesitábamos ayuda y reconocerlo, o sea, y no imponer nuestro ego. O sea, Claro. Al final, yo creo que muchas veces en estos casos los problemas vienen derivados por los egos que se tienen en las gerencias o en las direcciones, Exacto. ¿no? Y creo que en este caso nosotros no solo no entramos con ningún ego, sino que al contrario, entramos con humildad. O sea, entramos diciendo no sabemos, ¿no? Y entramos diciendo explícame lo que es un mueble. Y esa explicación vino desde el director general, al director comercial, el departamento de producto y sobre todo a nuestros empleados, que eran gente que ya habían trabajado en otros estudios de cocina y que sí sabían lo que era un mueble de cocina. Entonces, yo me he tenido que apoyar en ellos. Entonces, creo que ha sido lo fundamental, el reconocer mi falta de conocimiento, el reconocer que yo sin ellos no podría estar donde estoy. Pero es que esos son los malos o los falsos líderes, los que tienen ese problema o esa preocupación de que los que estén debajo de ellos sepan más. Y es absurdo. O sea, yo soy director de tecnología y lógicamente no tengo que ser el que más sabe de base de datos, el que más sabe de frontend, el que más sabe... No, o sea, yo necesito gente que sean los mejores en eso, pero Totalmente. yo no tengo que saber de eso. De hecho, pero hay líderes que sí que les preocupa este sabe demasiado. Ese falso ego, yo creo que todo lo contrario. O sea, yo siempre he dicho que el gran factor, ¿no? O el gran éxito de un buen líder es rodearse de un buen equipo.
Exacto. O sea, es saber liderar un buen equipo. O sea, no puedes Y pretender... servirles. Claro, o sea, no puedes pretender hacerlo tú todo y tener tú todo el conocimiento, ¿no? Entonces, Claro. tampoco serías capaz de crecer, ¿no? Si Claro. pretendes que una empresa funcione con una persona, sería una empresa unipersonal y creo que el recorrido sería muy corto, ¿no? Entonces, el éxito es reunirte y rodearte de gente que sepa más que tú. O sea, Claro. tú tienes que saber de lo tuyo, pero para eso hay otras personas que saben de lo suyo, ¿no? Y Claro. es compartir conocimiento. O sea, creo que aquí querer pensar que tú eres el que más sabes de todo es el primer error con el que te encuentras. O sea, entonces, creo que aquí, de hecho, a nosotros nos ayudó mucho eso, o sea, el ser humildes y el entrar reconociendo que no sabíamos nada. O sea, Exacto. diciéndolo, o sea, no el querer hacer ver, oye, no, nosotros sabemos, pero a ver qué sabes tú. No, nosotros no sabemos nada y dependemos de tu conocimiento. O sea, creo que ha sido nuestro mayor éxito, o sea, trabajar con un buen equipo. Qué bueno. ¿Es difícil encontrar esas personas? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil, pero también te voy a decir por qué. Somos una empresa pequeña y trabajamos, bueno, pues tanto Pedro como yo echamos prácticamente 12 horas diarias al trabajo, ¿no? Entonces, son muchísimas horas las que estás trabajando con tu equipo, en las que tienes que saber muy bien encontrar ese equilibrio en el que no se malinterprete la posición de cada uno de los miembros, ¿no? Entonces, hemos conseguido encontrarlo. Entonces, hemos conseguido encontrarnos ahora mismo en esta andadura profesional con gente muy buena, con gente que trabaja muy bien, que nos hacen el día a día muchísimo más fácil y que reman con nosotros. Y además, creo que ahí eso sí que creo que es un éxito nuestro y es que les hemos sido capaces de hacerles ser partícipes de nuestros éxitos y de hacerles ver que sin ellos no hubiéramos estado o no estaríamos donde estamos, ¿no? Entonces, hemos hecho un equipo muy bueno. ¿Qué pasa? Que ahora llega el momento de seguir creciendo y de tener que ampliar plantilla, ¿no? Y te encuentras con esa dificultad de que tienes que encontrar a una nueva persona que se una a tu equipo, que tenga ese mismo entusiasmo, que la puedas hacer partícipe de la misma forma que has hecho a los que han empezado contigo y que pueda entrar en esa familia que ya hemos creado, ¿no? Entonces, es difícil. Y en el caso, o sea, en este caso de buscar nueva plantilla, ¿qué buscas en una persona? ¿Cómo sería una entrevista? ¿O qué buscarías? Pues mira, lo primero que busco es ese feeling inicial. Es esa sensación que tú sabes cuando estás hablando con una persona por primera vez de que has conectado, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual que yo aprendí, el que empiece de cero puede aprender. Y yo quiero una persona que quiera aprender con nosotros y que quiera aprender nuestra forma de trabajar. No quiero gente que venga con vicios adquiridos, con métodos adquiridos, con yo he vendido mucho y se me ha dado fenomenal. No, prefiero a alguien que empiece con la humildad que empezamos nosotros. Entonces, lo que busco es ese primer feeling, esa primera impresión que para mí hemos contratado a infinidad de gente, de verdad os sorprendería la cantidad de gente que hemos contratado simplemente con una entrevista detrás del mostrador, de venir alguien a comprar o a entregar un currículum y esa forma de entregarte el currículum, Exacto. de hablar contigo y decir, es ella, es Exacto. esta persona. Yo he hecho entrevistas que en la presentación, según te da la mano, ya dices, no, Exacto. ya me da igual, o sea, ya la entrevista acaba aquí. Efectivamente. Sí. Y nos ha pasado. ¿Y qué satisfacción tienes cuando esa persona crece, ¿no? Cuando la ves crecer. Brutal. Brutal, o sea, además, para mí el éxito de mi equipo es nuestro éxito, o sea, al final, cuanto más vendan, pero y no por una cuestión de números, o sea, sino porque estoy deseando de que ellos crezcan para que ellos también vean que las horas que están dedicando están teniendo fruto, ¿no? O sea, al final todos trabajamos por dinero. Y en un sector como este, en el que, bueno, pues que llevan sus comisiones en ventas, pues lógicamente estás deseando de que haya una venta más porque quieres que ganen más dinero y quieres que se sientan cada día más implicados, ¿no? Y con esa energía de querer seguir creciendo. Isabel, ¿cuánto de importante es el apoyo de la propia marca? Fundamental. La implicación. Fundamental. En este caso, creo ahora mismito que estamos con el mejor fabricante de muebles de cocina que podemos estar, porque además aquí os digo lo mismo que hablábamos de la entrevista, ¿no? De cuando me decías qué sensación tienes o cómo contratas a una persona. A nosotros aquí lo que más nos gustó de Santos no fue el mueble en sí, ojo, y trabajamos el mejor mueble a nivel nacional que hay,
pero no fue el mueble, fueron las personas. Porque entramos en una empresa familiar, entramos en una persona en la que no éramos un distribuidor más, sino éramos Pedro y Isabel, se nos trataba por nuestro nombre. Y entramos en una empresa en la que vimos que todas las personas remaban en el mismo sentido. Y además es una empresa en la que lo primero que nos dijeron fue no os vamos a dejar caer, ¿no? O sea, contáis con todo nuestro apoyo para poder salir adelante y con toda nuestra ayuda. Y en una empresa en la que vimos y nos sentimos valorados y sentimos que realmente querían que creciéramos, porque al final nuestro crecimiento les repercute a ellos directamente, ¿no? Pero sobre todo una empresa en la que pensaba en nosotros, no solo en la marca, que esto es algo súper importante, ¿no? Y por desgracia normalmente las franquicias te vas dando cuenta que poquito a poco cada vez es como una vueltecita de tuerca más, ¿no? O sea, cada vez es una exigencia más en la que poquito a poco a ti te van apretando, ¿no? Te van restando energía y te van restando cuenta de resultados para que la firma crezca. Y en este caso, sin embargo, nos demostraron todo lo contrario. O sea, queremos que vosotros crezcáis, queremos que os vaya bien, porque al final es verdad que cuanto mejor nos vaya a nosotros, mejor les va a ir a ellos. Pero sobre todo porque quieren que estés cómodo, que estés a gusto y que realmente disfrutes vendiendo su producto, porque es de la mejor manera que puedes representar su marca, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué has aprendido de este nuevo emprendimiento con Santos? De esa decisión que han tomado luego de decir vamos a por Santos, de esa entrevista que has tenido directamente con la propiedad, ¿no? ¿Qué has aprendido de todo eso? ¿Qué he aprendido? Hemos aprendido muchas cosas. Una de las primeras y de las que dices es ¿por qué no lo habría hecho antes, ¿no? ¿Por qué no habría buscado esta actividad antes? Porque realmente hemos entrado en un sector en el que nos sentimos cómodos, en el que estamos haciendo algo que nos gusta, que nos ilusiona, que hemos aprendido muchísimo. O sea, hemos seguido creciendo como empresarios, porque yo creo que nunca dejas de aprender, ¿no? Y hemos aprendido un oficio en el que sí que me veo terminando mis días como profesional, ¿no? En el que sí que me veo con 60 años desarrollando la actividad que a día de hoy desarrollo. ¿Cuándo un emprendedor se transforma en empresario? Qué pregunta más difícil. Yo creo que van ligadas de la mano. Un emprendedor es empresario por sí solo. Van unidas. Creo que no se puede ser emprendedor sin ser empresario. Y si eres emprendedor sin ser empresario, o necesitas a alguien al lado tuyo que vele por tus intereses, porque si no, emprender, bueno, pues se nos pueden ocurrir muchísimas cosas en las que emprender, pero realmente hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Y bueno, salvo que vayas a montar una ONG y te den igual los resultados, si no necesitas ser emprendedor y empresario. Vale, en las redes sociales hablan mucho de vuestra atención, vuestro acompañamiento, vuestra forma de tratar a la gente que va a comprar. ¿Cómo llega, o sea, cuando llega una persona, cómo quieres que se vaya? A ver, nosotros algo que quisimos desde el primer momento y como os decía, queríamos hacer algo distinto, ¿no? Y nosotros queríamos convertir lo que es la compra, más que en una compra, en una experiencia, ¿no? O sea, al final, cuando alguien va a comprar una cocina, tú no cambias la cocina todos los días, no es como cuando compras una camiseta que dices, bueno, me ha salido mala, pues oye, pues ya está, ¿no? Me voy, compro otra camiseta. Es una compra muy meditada, no es una compra compulsiva, ¿no? Es un proceso muy largo con el cliente. Claro, y además el cliente que tengas ahora, probablemente lo normal es que no vuelva. Lo normal es que no vuelva, claro. O vuelva, si acaso, con una segunda cocina por una segunda residencia. Claro, volverán sus amigos, familiares, etc. Exacto, porque al final una buena cocina, como es una cocina Santos, está pensada para durar más de 30 años en perfecto estado, ¿no? Entonces, queríamos convertir lo que era una venta de mobiliario en una experiencia y para nosotros, desde el primer momento, tuvimos muy claro que el cliente nunca fue un número, sino que siempre fue una persona con nombre y apellidos. Entonces, ponemos muy en valor desde la primera atención comercial, o sea, que cuando entre el estudio tenga una buena experiencia, se encuentre rodeado de personas con las que, bueno, pues sepan entender sus necesidades, ¿no? O sea, nosotros pensamos que es súper importante entender qué es lo que el cliente está buscando. O sea, el tener una súper escucha
de qué es lo que espera de ti, ¿no? De qué es lo que espera de esa experiencia que va a vivir. Entonces, procuramos hacer un seguimiento muy exhaustivo del cliente desde el principio hasta el final. Hacemos un seguimiento brutal en cuanto al montaje, a la instalación, siempre se hace un servicio postventa, una visita postventa y un acompañamiento durante un periodo que en el mejor de los casos mínimo se lleva 3 meses. ¿Cuáles son los próximos retos de Isabel? Seguir creciendo, que se nos conozca en Madrid, hacer imagen de marca. Al principio, cuando empiezas, piensas siempre cuando tienes el primer punto de venta, ¿no? Siempre piensas como en el segundo, piensas que la forma de crecer es tener más puntos de venta, ¿no? Pero sin embargo, nosotros entendimos que creíamos que eso no era necesario, no queríamos diversificar, no queríamos tener más puntos de venta, sino queríamos hacer de Santos Baguada una imagen de marca y que se nos conozca dentro del sector de las cocinas y que se nos busque. Y entendemos que para ello no hace falta tener más tiendas, sino crecer dentro del mismo estudio. Más calidad. Efectivamente. ¿Qué cantidad? ¿Y qué capacidad de crecimiento existe? Toda. Toda, ¿no? Toda. Tenemos muchísimo recorrido por poder hacer. Toda. Lo que pasa es que sí que es verdad que vamos, entre comillas, limitados porque, bueno, pues tanto Pedro como yo tenemos una implicación muy directa en la actividad y, bueno, pues tenemos las horas que tenemos y no queremos crecer sin control. Entonces, siempre hemos perseguido que el crecimiento sea lento y seguro. O sea, ir dando siempre pasitos con pies de plomo. Nunca hemos querido correr. O sea, siempre hemos querido ir poquito a poquito y que las cosas que vamos haciendo vayamos sentando las bases muy bien, de forma que sean sólidas, porque en esto, como en todo, es muy difícil crecer, pero es muy fácil volver atrás. Claro. Entonces, hemos querido ir haciéndolo todo despacio para ir asentándolo muy bien y en ningún caso dar un pasito para atrás, sino que aunque sean pequeños, todos los pasitos que demos sean hacia adelante. Isabel, con tu capacidad, fuerza, ganas, raciocinio, ¿no? o tu poder de análisis, ¿crees que eres capaz de montar otra cosa totalmente diferente y llegar al éxito también? Si nos viéramos en la necesidad, sí me veo con capacidad de ello. Soy inquieta por naturaleza. Siempre estoy inventando algo nuevo, o sea, dentro de la propia actividad nunca me conformo con lo que tengo, pero me pasa con todo, o sea, no puedo parar, entonces pues siempre intentamos ir un poquito más allá, ¿no? Y estamos en las redes sociales y queremos ir un poquito más allá, inventamos el canal de YouTube y siempre estamos con una exposición, pero ahora vamos a intentar mejorarla y hacer un cambio cuando no nos lo demandan, porque siempre intentamos ir un puntito por delante. Y si la vida me hiciera volver a emprender por las circunstancias, lo volvería a hacer, sin ninguna duda. Y con la experiencia que tienes, ¿qué le dirías a esa Isabel que sale de ADE? Le diría, no tengas miedo a nada, no te pongas ningún reto, o sea, y lo que quieras, lucha por ello, porque puedes conseguirlo. Creo que con tesón, con capacidad, con entusiasmo y con equipo, puedes conseguir lo que te propongas. Oye, es que creo que se te ha juntado el liderazgo con el emprendimiento. O sea, es que tienes el cóctel perfecto para que cualquier empresa o cualquier empresa o cualquier reto te vaya bien. Bueno, eso y que siempre, desde muy pequeña, siempre dije quiero trabajar para mí. Además, yo me acuerdo que le decía a mi padre, papá, aunque sea en un puesto de pipas, pero que sea mío. Soy indomable, no me dejo manejar, no soporto que me manden. Yo creo que desde niña no era capaz cuando me decían estudia, basta que me lo dijeran para no estudiar. Siempre he estudiado cuando nadie me lo decía, cuando nadie me ha dicho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esa inquietud, ¿no? Bueno, pues esa trayectoria familiar también, pues me ha hecho ser como soy. Y también, bueno, pues el haber dado con una persona como mi marido que me ha apoyado en todas estas aventuras. O sea, que también es importante contar con ese apoyo, ¿no? O sea, porque si no, de nada valdría que yo fuera muy inquieta y con mucha necesidad de emprender si en casa tuviera una persona que me frenara, ¿no? Sí. Y en este caso, pues todo lo contrario. O sea, siempre que
he inventado una nueva locura, siempre ha dicho, tengo confianza en ti, confío, bueno. vamos a por ello, ¿no? Entonces eso también ha sido fundamental para que pudiéramos llegar a este éxito. Qué bonito. ¿Qué le dirías a tus hijas? Buf, a mis hijas siempre las he dicho y las digo que no se las ponga nadie por delante. O sea, y siempre las he dicho que luchen por sus sueños y que tienen la capacidad de hacer lo que quieran. Que no se limiten, que no se pongan límites ellas. Muchas veces creo que los límites nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Un poco a veces O se los ponemos nosotros, que es Exacto, peor o todavía. sea, Padres, claro. Sí, sí, sí. Hay veces que los padres, ¿no? Porque parece que siempre les hacemos ir por la misma trayectoria a todos, ¿no? Parece que la vida tiene como un círculo creado y si te sales de él es como que eres la oveja negra, ¿no? Parece que tienes que hacer bachiller, una carrera, trabajar. Y yo siempre les he dicho que luchen por sus sueños, o sea, porque al final en tu vida profesional le dedicas muchas horas, mucho tiempo y si no estás feliz, vas a ser infeliz en tu vida personal también. Entonces creo que es fundamental que no se pongan límites y que luchen por lo que sueñen y por lo que las haga felices. Pues Isabel, un placer conocerte. Ese carácter emprendedor, esa fuerza, esa garra se nota, o sea, solo con mirarte. Gracias por compartir esta historia con nosotros. La verdad que se nos hizo... El placer ha sido mío que me hayáis podido dejar, bueno, pues contaros un poquito de mi experiencia y mi trayectoria profesional y, bueno, pues si les sirve de ejemplo o de ayuda a alguien que esté pensando en emprender y tenga miedo, que no lo tenga, que no lo tenga. Y aparte del miedo, ¿qué le dirías a esa persona? Que no tenga miedo a caerse, porque normalmente yo creo que en estos casos lo que más miedo nos da es no triunfar, no es que las cosas salgan mal. Y yo creo que, bueno, pues los éxitos también parten de los errores, o sea, y al final todo lo que hacemos en esta vida es un aprendizaje, tanto lo bueno como lo malo. Y bueno, pues si la primera no ha salido bien, no hay que rendirse, hay que seguir luchando por nuestros sueños. Isabel, muchísimas gracias. Esperamos ver tu taza, la taza de microondas. La veréis en Santos Baguada, en uno de mis próximos vídeos. En Santos Baguada y bueno, desearte muchísima suerte en esta nueva etapa también de youtuber, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos, haciendo nuestros pinitos, pero intentando siempre crecer. O sea, al final es intentar darnos a conocer dentro del sector y que la gente nos conozca y que sepa lo que hacemos. Seguro que sí. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros, un placer.